¿Y si les cuento que hay una noche en que todo cambió? Vamos a hablar del Jueves Santo, amén. Que Dios les bendiga. Vamos a ocupar el Evangelio según San Juan en el capítulo 13 y el Evangelio según San Juan también en el capítulo 18. Amén. Pues vamos a entrar de lleno en la noche en que Jesús fue entregado. Sí, en la noche en que Jesús fue entregado por Judas. Pero déjenme decirle algo, el mismo Señor Jesús ya se había entregado antes. Se entregó con una toalla, con un pan partido y con una oración que le costó sangre. Y en cada uno de esos actos nos dejó ver de qué está hecho el amor de Dios. Ahora vamos a empezar con algo personal, ¿no? Hay noches que nos han marcado. Hay noches que te han marcado. Y no porque fueran noches espectaculares o grandiosas o demasiado tristes, sino porque simplemente algo cambió en ellas y cambió nuestro corazón. Y a partir de ahí ya nada volvió a ser igual. No sé, esa noche pudo haber sido cuando recibiste una noticia que no te agradó, o cuando alguien hizo algo por ti que no esperabas y pues que ya no pudiste olvidar. Todos tenemos al menos una de esas noches guardada en la memoria del corazón. La noche del Jueves Santo es de ese tipo de noches. Para los discípulos de Jesús lo fue. Ellos entraron a cenar y salieron hacia la oscuridad del huerto sin saber del todo lo que estaban viviendo. No sabían a ciencia cierta lo que estaba pasando. Pero nosotros sí lo sabemos, por eso tenemos el relato completo y ahí podemos averiguar qué pasó. Entonces necesitamos ir despacio en esta ocasión, porque lo que ocurrió en el aposento donde estaba Jesús y sus discípulos y después en el Getsemaní no fue un acto religioso, no. Fue la noche en que Dios puso todo sobre la mesa. Literalmente puso todo sobre la mesa. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la frase que a mí me detiene en este versículo es que los amó hasta el fin. No solo que los amó mucho, no. Significa que ese amor llegó hasta el límite, porque el Señor Jesús se entregó hasta el límite, se entregó hasta la muerte. Él se entregó hasta completarse, hasta no dejar nada sin dar. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión en 3 momentos. La toalla, la mesa y el huerto. ¿Ok? El Señor Jesús se levanta de la cena, se quita el manto. Vamos a hablar sobre la toalla. Se levanta de estar cenando, se quita el manto, agarra una toalla y se la pone en la cintura y comienza a lavar los pies de sus discípulos, así, con un lebrillo, con una jicarita de agua, y empieza a lavar los pies de sus discípulos. No hizo grandes aspavientos, solamente se levantó, se arrodilló frente a los discípulos y comenzó a lavarles los pies. Todos ahí en ese lugar, en esa pequeña salita, sabían que era un trabajo de esclavos. Cualquier judío de esa época sabía que ese era un trabajo de esclavos. Sin embargo, el Señor Jesús lo hizo porque Él sabía mejor que nadie lo que era ser un esclavo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque obviamente Él se consideraba, a pesar de ser Dios en la tierra, se consideraba un esclavo de nuestro Dios. Juan capítulo 13 versículos del 3 al 5 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Lo que el apóstol Juan quiere que no se nos escape es el orden de las cosas. Primero dice que Jesús sabía que todo el poder del Padre estaba en sus manos. 2. Después dice que se arrodilló a lavar los pies. Él no lo hizo a pesar de que tenía todo el poder, lo hizo precisamente desde ese lugar de poder. Esa es la diferencia entre la humildad verdadera y la resignación. Jesús no se humilló porque no le quedara de otra. Jesús se inclinó libremente y deliberadamente con la plena conciencia de quién era Él, Dios en la tierra. Y aquí entra algo que necesitamos aprender bien, porque muchos de nosotros tenemos un Pedro dentro. Pedro protestó y le dijo, no me vas a lavar los pies jamás. No era terquedad, o no era porque a Pedro le gustara ser terco, no. Era que todo lo que él entendía sobre la dignidad y el honor le decía que eso estaba mal. Un maestro no hace eso.
un rabino reconocido no se pone a lavar los pies como un siervo. Y sin embargo Jesús le responde algo que le cambiaría el cuadro mental completamente. Y le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro. No lo estaba amenazando, le estaba dando la llave para tener parte con Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, familia? Tenemos que aprender a recibir. Hay personas que llevan años en la iglesia, que saben dar perfectamente, pero no saben recibir. Hermanos que se sienten más cómodos sirviendo que siendo servidos. Porque recibir requiere reconocer que uno tiene necesidad. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7 dice, y se lo saben perfectamente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, la próxima vez que alguien haga algo por ti y tu primer instinto, tu primera reacción sea decir: no te molestes, yo puedo solo, detente un poquito y pregúntate si no estás repitiendo el gesto de Pedro. Y aquí hay una pregunta: ¿hay alguien cerca de ti a quien Dios te está pidiendo que le laves los pies en esta semana? Y no metafóricamente, ni como... No. Hay personas que necesitan que alguien les haga algo concreto, algo que no está en su lista de obligaciones. Ese es el gesto de la toalla, hermanos. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces el lavatorio de pies no fue una lección solamente de comportamiento o de moral, fue la firma anticipada de lo que la cruz haría al día siguiente. Jesús lavó la suciedad de los pies de los discípulos esa noche y el día siguiente cargó con toda la nuestra. Amén. Vamos a hablar del pan. Después del lavatorio, en esa misma mesa, Jesús tomó el pan de la Pascua, y ese pan tenía siglos de historia. Los judíos lo habían partido generación tras generación para recordar cómo Dios los sacó de Egipto. Jesús lo tomó y dijo algo que los discípulos no esperaban, y les dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Luego tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Vamos a leer cómo dice Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Para entender lo que Jesús estaba haciendo, hay que recordar de dónde venía ese pan. La Pascua nació en el Éxodo, cuando Dios le dijo a Israel en Éxodo 12:13: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre del cordero en los dinteles de la puerta protegía esa noche las casas. La sangre era un símbolo que señalaba hacia algo más grande. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Entonces Jesús tomó ese símbolo y lo completó. El pan ya no hablaría de la salida de Egipto, hablaría de su cuerpo entregado. La copa de vino ya no sería la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, sería la sangre del pacto definitivo, y ese pacto ya no necesita renovarse. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 11, del 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la muerte del Señor anunciáis, dice aquí. No es solamente recordar, es proclamar. Es proclamar cuando la iglesia parte el pan y bebe la copa, y no se está haciendo un acto de nostalgia o un acto nostálgico. Se está haciendo un acto en honor a alguien que ya no está.
Está declarando que ese alguien murió, resucitó y ahora viene. Es lo que estamos haciendo, recordando la muerte, la resurrección y también la venida del Señor Jesús. Entonces encontramos una escena en esa mesa que a veces dejamos o pasamos por alto. Judas estaba ahí y Juan cuenta que Jesús le extendió un bocado antes de que se fuera. No lo señaló públicamente porque Jesús ya sabía lo que iba a pasar. No lo avergonzó ni lo expulsó. Le dio de comer. El amor de esa noche no esperaba respuesta para darse. El amor de esa noche no calculaba si el receptor, es decir, Judas, lo merecía. ¿Por qué? Porque así de grande es el amor de Dios. Mateo 26, del 26 al 28 dice: Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, no sacó a Judas, dijo todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando participan, hermanos, cuando participamos en la cena del Señor, no hay que hacerlo obligadamente ni automáticamente. Recuerden, cuando participamos de la cena, estamos declarando la próxima venida del Señor, su muerte y su resurrección. Entonces hay una diferencia entre asistir a la cena del Señor y otra, proclamarla. Amén. Vamos a hablar de la oración ahí en el huerto. Entonces salieron del aposento donde estaban, cantaron un himno y fueron al monte de los olivos, allá a Getsemaní. Ahí el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los tres más cercanos, y les pidió algo muy sencillo. Les pidió que velaran por él. 3 veces los encontró dormidos. 3 veces. No lo menciona la Biblia, no lo menciona la palabra como si los estuviera juzgando, no. Eso es parte del plan del Señor. Porque muchas veces nosotros, en lugar de buscar al Señor, nos la pasamos dormidos. Nos la pasamos cómodamente y no buscamos al Señor. Entonces prácticamente el Señor Jesús cargó la agonía de la próxima entrega de su muerte. De su entrega la estuvo cargando solo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Dejamos al Señor Jesús y nosotros nos acomodamos en el sillón sin hacer nada. Lucas 22, 41 al 44 dice: Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, el Señor Jesús oraba más intensamente y era su sudor con grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesús no estaba débil, estaba asustado, porque era un ser humano como tú y como yo. Jesús no quería lo que venía, él no lo quería, sin embargo lo tenía que cumplir, pero toda su humanidad estaba rechazando el hecho de que tenía que partir. Sin embargo, él se puso a orar y le dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo creen que se llama eso? Pues eso se llama obediencia. Y la obediencia siempre va a tener un precio. Siempre va a tener un precio. Siempre va a tener dolor, siempre va a tener lágrimas, pero después la victoria y la recompensa es más grande. Hebreos 5, del 7 al 8 dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, la copa no pasó de largo. Eso también es parte de la verdad de la Biblia. Dios no retiró el dolor, parte de la verdad de la Biblia. El Señor envió fortaleza. Hay que darnos cuenta que hay copas que no pasan de largo, y aún así el Padre sigue presente. Y Él envía lo que se necesita para sostenernos en medio de la angustia. Él no va a evitar las cosas, porque cada cosa que pase nos va a enseñar que Él está con nosotros. Y al final de esa escena entonces es lo que más me impacta a mí. Cuando llegaron los guardias con Judas, el Señor Jesús no esperó a que lo encontraran. Él se adelantó y dijo: pues yo soy el que buscan. Dice Juan 18:4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Entonces,
Señor Jesús no se estaba rindiendo, solamente estaba dando un paso más hacia la cruz. Eso se llama soberanía. Jesús no fue arrestado, Jesús se entregó solo. Y lo hizo desde la misma conciencia con la que le había lavado los pies a sus discípulos, con la misma conciencia con la que había partido el pan, con la misma conciencia con la que había levantado la copa, con la misma conciencia de que Él iba a ser entregado por ti y por mí, sabiendo que lo que hacía era para la eternidad. Él sabía lo que le costaba y sabía que le iba a costar la vida, y aún así eligió hacerlo de todas maneras. Amén. Vimos 3 momentos: una toalla, un pan, una oración, la oración en el huerto. Vimos a Jesús con sus discípulos que se durmieron. Jesús le lava los pies. Jesús se entrega antes de que alguien le pudiera quitar la gloria, porque nadie se la podía quitar. Señor Jesús lavó la suciedad de sus discípulos antes de cargar con ella ahí en la cruz. Partió su cuerpo antes de que lo partieran. Obedeció antes de que la obediencia le fuera forzada. Y la pregunta que se queda cuando uno mira esta noche no es qué tan bien estamos sirviendo o qué tan seguido participamos en la cena del Señor. No, la pregunta es esta: ¿hemos aprendido a recibir lo que Dios ofrece, lo que el Señor Jesús ofrece? Porque hay personas, como les decía al principio, que llevan años cerca del Evangelio y todavía no han puesto los pies o las rodillas en el piso y han lavado los pies del que tienen al lado. Todavía dicen esas personas: yo puedo solo, no me molestes, no necesito nada, yo soy suficiente, soy autosuficiente, soy lo suficientemente cristiano como para aceptar la ayuda. Pero el Señor Jesús está arrodillado, está con la toalla y está esperando. Entonces el Jueves Santo abre el Viernes Santo y el Viernes Santo abre el Domingo de Resurrección. Pero no podemos llegar bien al domingo si no pasamos por esta noche, si no aprendemos de rodillas en el Getsemaní a que no se haga nuestra voluntad, sino se haga la voluntad del Señor. Vamos a derribarnos, vamos a derribar nuestro ego y nuestra soberbia delante de los pies del Señor. Amén. Entonces, en esos días que faltan para el domingo de Resurrección, vamos a hacer 3 cosas, si es que quieres hacerlas. Primero, sírvele a alguien de manera práctica, sin que te lo pidan y sin esperar el reconocimiento de las personas. Segundo, cuando participemos en la cena del Señor el domingo, vamos a detenernos un momento antes de tomar el pan y la copa y recordar lo que estamos proclamando. Y tercero, hay una oración que probablemente tienes guardada en el corazón desde hace mucho tiempo. Una en la que no has terminado de decir: que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Entonces, esta noche es el momento de hacerla. Amén. Terminamos. Señor, esta noche nos has mostrado lo que eres. Nos lo mostraste con acciones, con palabras. Nos lo mostraste con una toalla, con un pan, con una oración que te costó sangre. Gracias, Señor, porque tu amor no esperó a que lo merezcamos. Gracias porque la copa no pasó de largo y lo que eso significa para nosotros es muy importante. Señor, enséñanos a recibir lo que tú das, a proclamar lo que tú hiciste y a orar como tú oraste. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bye.